Continuamos entonces hablando de la farmacocinética con la parte de metabolismo. En el metabolismo, una enzima va a transformar, va a cambiar un medicamento. La enzima metaboliza el medicamento y se van a formar unas sustancias que se denominan metabolitos. Esos metabolitos generalmente son inactivos. Se cambia el medicamento, ya lo que se produce no tiene ningún efecto, se va a eliminar. A veces los metabolitos pueden ser activos, pueden también dar efecto, pueden también tener acción farmacológica. Y en otras ocasiones los metabolitos pueden ser sustancias tóxicas, entonces pueden generar algún daño. También encuentran como sinónimo de metabolito tóxico un metabolito intermediario, metabolito reactivo, aducto, sustancia nucleofílica o electrofílica, eso por dar algunos ejemplos. Generalmente entonces se producen metabolitos inactivos. El activo todavía tiene efecto como el medicamento y el tóxico va a generar daño. A veces también puede ser activo, puede dar efecto y puede dar toxicidad. Para el metabolismo vamos a tener principalmente las enzimas en el hígado y con la parte del metabolismo hepático vamos a tener entonces dos grupos de enzimas, lo que también se cataloga como fases. Una primera fase que se conoce como de redox, óxido-reducción. Entonces puede haber oxidación, puede haber reducción, puede haber hidroxilación. Y una fase 2 o una segunda fase que es de conjugación y que tiene una función de detoxificar, de neutralizar metabolitos reactivos o estabilizar metabolitos reactivos. En la primera fase es donde más se producen metabolitos tóxicos. Y en la fase 2 es donde más se detoxifican, neutralizan metabolitos tóxicos y se forman más compuestos polares. Polar es sinónimo en este caso de hidrosoluble. ¿Para qué convierto un medicamento liposoluble en un metabolito polar o hidrosoluble? Para que se pueda eliminar por la orina. Entonces con el metabolismo se busca convertir los medicamentos y sustancias derivadas de los medicamentos a metabolitos polares, hidrosolubles y que puedan salir por la orina. Hay medicamentos que tienen fase 1 y los metabolitos van a fase 2. Hay otros que solo tienen fase 1. Hay otros que solo tienen fase 2. Y hay medicamentos que tienen eliminación sin cambios o excreción sin cambios. Entonces no tienen metabolismo por ninguna enzima y se eliminan, por ejemplo, por el riñón, igual a como ingresaron al organismo. Entonces ya eso depende de cada medicamento, depende de cada medicamento. Cada medicamento tiene sus vías de metabolismo. Tenemos entonces, para las reacciones de primera fase, como enzimas principales, el citocromo P450, CYP450. Entonces, esas son las principales de fase 1.
CYP450. Ese CYP450 está dividido en subtipos. Entonces hay una familia como grande, que es la de citocromo P450 en las enzimas del hígado, y está también en otros tejidos. Y hay como unos subgrupos. A esos subgrupos se les denomina isoformas. Y esas isoformas son importantes por dos cosas. Uno, las isoformas metabolizan ciertos medicamentos. Entonces no todos los medicamentos van por todos los subtipos de citocromo. Sí puede tener 2, incluso hasta 3 subtipos de citocromo, pero no es lo habitual. Entonces, por ejemplo, un subtipo de citocromo, el 3A4, metaboliza el verapamilo, que es un antihipertensivo. Pero hay, por ejemplo, otro citocromo, que es el 2E1, que metaboliza el acetaminofén. Entonces cada subtipo metaboliza, procesa como ciertos medicamentos. Y el segundo detalle con las isoformas es que pueden tener lo que se denomina polimorfismos. Un polimorfismo es que es la misma enzima pero funciona diferente. Entonces trabaja a una velocidad diferente. No es lo mismo una isoforma de citocromo 3A4 en un paciente acá de Colombia que en un paciente de Estados Unidos, que en un paciente japonés. Entonces es la misma enzima pero cambia la función. Eso se denomina polimorfismo. ¿Por qué son importantes los polimorfismos? Porque pueden generar interacciones y cambios en el efecto de los medicamentos. Estas enzimas entonces del citocromo van a estar en el retículo endoplásmico y van a estar anexo a la mitocondria. Las reacciones de fase 2 de conjugación están más en citoplasma, entonces están en sitios diferentes de la célula. Estas enzimas de citocromo todas son una familia, todas funcionan parecido. Tienen una molécula de hierro y esa molécula de hierro le sirve para coger oxígeno o para entregar oxígeno. Entonces oxidación o reducción, pues dado el caso. Y están acopladas con otra enzima que es la NADPH. Entonces esa NADPH óxido reductasa que funciona con NADPH, nucleótido de nicotinamida, eso es un equivalente reductor, se produce en el ciclo de Krebs. Entonces con ese hierro y ese NADPH va a coger oxígeno, va a entregar oxígeno. Entonces de ahí las reacciones de óxido-reducción, óxido-reducción. Entonces NADPH es un cofactor del citocromo P450.